Estamos nuevamente en Quiero saber más y hoy nos toca hablar sobre un tema de suma importancia que nos está atravesando a toda la sociedad, que son las nuevas medidas que determinó el gobierno y sobre todo las medidas en base a la educación en este contexto actual que se tuvo que adaptar por el COVID-19 en la virtualidad y en donde se intentó de alguna manera volver a la presencialidad, pero esta semana quedó todo cancelado. Para eso no estoy sola y hemos invitado a Lorena Roset. Ella es fonaudióloga y profesora en el Colegio Universitario de Periodismo en la UNC, en donde da clases como Pasión de la Voz, el de la Facultad de Ciencia y Comunicación. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, ¿Cómo va, May? muchas gracias por aceptar esta entrevista, por tomarte este ratito y por contestar estas preguntas. Gracias a vos por invitarme. Bueno, lo primero que te quería preguntar es respecto al contexto actual, como te comentaba recién, las nuevas medidas del gobierno por el COVID-19, todos nos tuvimos que adaptar de alguna manera a realizar nuestro trabajo, a estudiar de manera virtual y adaptarnos. Nos tuvimos que innovar y yo creo que la innovación fue total en lo que es la educación. ¿Cómo hiciste vos para dar clases innovando, para que se te aparezcan nuevas ideas? Bueno, a mí me pasó que, bueno, obviamente para casi todos en el mundo, era la primera vez que dábamos clase virtual. Yo doy clases en tres espacios, digamos. En locución, en el CUP, doy clases en la diplomatura en locución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y también que son carreras netamente prácticas, y por otro lado doy clase en la escuela de fono en una materia que es sobre todo de investigación. Así que bueno, los contextos son re distintos. Me tocó empezar esto que estamos haciendo ahora de la virtualidad y de tener que dar la cara frente a una cámara y empezar a dar clases. Con mucha vergüenza, la primera semana no me animé para nada. Me temblaban las piernas la segunda semana cuando ya me animé a ponerme frente a la cámara. La tercera semana un poco menos, y ya la cuarta y en adelante, bueno, me sentí sumamente canchera frente a la cámara y ya en ese sentido no tenía problema. Y bueno, y ahí empezó el momento de empezar a tratar de ver qué haces, cómo innovas. Antes usabas el pizarrón, ahora no tenés pizarrón. Antes usabas un montón de cosas, llevabas los audios directamente, se los dabas al operador. Bueno, hubo que aprender a usar. Me acuerdo que a principios del año pasado, cuando todavía en el CUP no tenía cada uno su cuenta, probábamos el Jitsi, probábamos el Zoom, probábamos el Meet, probábamos todo lo que se nos ocurriera, a ver cuál andaba mejor, cuál tenía mejor internet, con cuál teníamos mejores recursos. Y te voy a contar lo que me pasó, por ejemplo, este mes en la facultad, en la escuela de fono, que tuvimos que trabajar, yo tenía que hacer consultas, y por ejemplo, ya me animé a usar el pizarrón, me animé a usar documentos de Google compartidos, ahí en clase, online en ese momento. Creo que te Eh, la virtualidad. sí. Pero bueno, viste, fuiste descubriendo recursos. Yo usé, creo que todos los recursos que se me ocurrieron. Trabajé en páginas de internet directamente, trabajé así como con pizarra, con videos, con audios. El aula virtual fue la vedette el año pasado, porque en el aula virtual podías hacer todo. Este año hasta estamos tomando asistencia. Realmente yo creo que es una modalidad que se va a quedar para siempre. Y permíteme decirte que para mí, si bien tiene sus desventajas y todo, la virtualidad, por ejemplo, sirve para personas que están muy lejos, personas que no podrían, por ejemplo, cursar. El año pasado me tocó dar un taller que era online y que también se podía ver por YouTube. Y la ventaja era que vos lo podías ver desde donde se te cantara.
sea, lo podías ver desde Chile, lo podías ver desde, bueno, no es que me vio tanta gente, pero lo podías ver en todos lados. No necesitabas trasladarte a Córdoba, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para verlo. Lo podías ver en cualquier punto del país, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que está bastante bueno y que la virtualidad llegó para quedarse. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Hay cosas que sí que me parece un recurso sumamente útil. También varía dependiendo de qué carrera estudias, si es un poco más práctica, un poco más teórica, porque en las carreras más teóricas yo también le veo eh, eh, cierto lado positivo de decir, bueno, no puedo ver la clase ahora porque trabajo, porque me tengo que Claro. retirar por cierto motivo. Las personas que no se pueden mudar a otra provincia, a otra ciudad para poder hacer sus estudios. Sí, sí. Yo veo como permitime que hable de ventajas también. Sí, En las clases presenciales de fono, por ejemplo, cuando estábamos en la presencialidad, normalmente pasaban al estudio las personas que hacían la práctica y las otras se quedaban charlando en el aula, ¿no? Eso era algo re común en cualquier carrera de locución que se te ocurra. Acá, todo el tiempo estás viendo las camaritas que están todo el tiempo haciendo ejercitación. Entonces, sí, ya sé que no es lo mismo estar en presencia y todo, pero el año pasado, el primer año que me tocó, hizo más práctica que nunca. Nunca ningún grupo que yo haya tenido hasta ahora, nunca nadie había hecho tanta práctica. Y vos los ves todo el tiempo haciendo, mientras yo voy haciendo pasar a unas personas o la profe de locución, y los otros están todo el tiempo practicando. Y claro. será por el hecho de estar también en la casa, mucha práctica de ejercitación particular que les íbamos dando, mucha práctica. Nosotros vimos en ese sentido muy positivo. Así que bueno, uno a favor. Claro, vos decís que entonces la virtualidad no disminuyó las ganas, la concentración y la motivación de tus alumnos, al menos en tu experiencia. Es difícil. Yo creo que yo puedo decir que en educación de la voz trabajaron bien y en locución trabajaron bien. Yo lo que creo que disminuye es un poco esto de estar juntos, de sostenerse entre ustedes. Yo doy clases en el horario de la siesta, también es difícil dar clases en ese horario. Cuando vienen de comer, tienen sueño, vienen de cursar otra carrera a la mañana. En la diplomatura también daba clase a la siesta y es un horario difícil. Y si bien en educación de la voz yo puedo decir que se lograron los objetivos posiblemente procedimentales y de contenido, es más difícil lo actitudinal, porque es difícil estar sosteniéndose cuando ustedes no están juntos, cuando los alumnos, quiero decir, no están juntos, o cuando yo no puedo estar viendo qué hace cada uno, o cuando tienen las cámaras apagadas. Y estar dando clases con cámaras apagadas, te juro, Mayra, que es re difícil. Sí. Eso es realmente una desventaja y una cosa con la que hay que pelear mucho y que hay que, bueno, tratar de ver cómo uno lo lleva. Que quizás sea una condición prender la cámara, participar. En el caso de aquellos alumnos que están muchísimas horas cursando, que Sí, 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 sí. no tienen descanso, hay días que pasan, se levantan a las 8 de la mañana, empiezan a cursar Sí, y hasta las 5 de la tarde no tienen ni un recreo. Para vos, sí. la distribución y el plan de estudio de las carreras que vos das está bien adaptado a esta nueva modalidad. Yo creo que sí, yo pienso un poco, bueno, lo que pasa es que vos pensás que si en el CUP, por ejemplo, que la mayoría cursan dos carreras, la mayoría cursan periodismo y locución o comunicación y locución, igual en la presencialidad era difícil. Lo que pasa es que lo social es una cosa que a vos te sostiene. Lo social es una cosa que a vos te hace dar ganas de seguir, juntarse a almorzar en el mismo espacio, todas esas cosas que te hacen charlar un ratito, otra cosa que no tenga que ver con la carrera. Yo no sé sinceramente cómo están distribuidos, pero sé que por ahí vienen desde cursar
ojo, nosotros los profes también, por ahí venimos desde las 8 de la mañana, en mi caso, por ejemplo, a veces con pacientes desde las 8 de la mañana, primer turno a las 8, y seguir siempre, y no despegarte, o de la computadora, o del celular, y no despegarte en todo el día. Entonces, en ese sentido es diferente y es muy agotador, es muy agotador. Pero bueno, es lo que te digo, May, es lo que sostiene la presencialidad es lo social también. Es el intercambio, es el estar con el otro, es el estar viviendo la misma cosa con el otro y tener esos espacios de comunión y de charla y de otras cosas que no sean el estudio. Exactamente, también el después, terminas de cursar y te distendes haciendo otras cosas con tus compañeros, con tus amigos. Respecto a las nuevas medidas que estamos atravesando esta semana por el gobierno de 9 días de cuarentena, de confinamiento, donde se han quitado un montón de cosas, no es una fase uno, pero es casi una fase uno, en donde la educación quedó suspendida. Primero se hablaba de una semana completa, que no iba a haber clases, jueves y viernes, que aunque no fueran feriado, no íbamos a tener clase. Para vos, ¿qué opinas de estas nuevas medidas en donde se pone a la educación, a mi modo de ver, en segundo plano? Bueno, yo creo que, bueno, el gobierno se asustó mucho de ver, se tendría que haber asustado antes y tendrían que haber, perdón, tendrían que haber tal vez, qué sé yo, atendido a cómo subía la curva mucho antes. Eh, a mí me parece que está bueno por un tiempo pasar toda la virtualidad, no me parece mal porque ya venimos adaptados, la mayoría. Mira, a mí me toca dar clases solamente de manera virtual en este momento, pero yo soy fonoaudióloga y también atiendo pacientes que son docentes y que están en este momento dando clases con barbijo, con escafandra. Realmente las voces de esos pobres pacientes se complican muy mucho. Bueno, más allá de las medidas del gobierno, estoy sacando otro tema, otro tema, pero realmente es complejo dar clase en la presencialidad con todas estas cosas realmente que no están a favor de uno, que te tenés que comprar el micrófono para que la voz te dé, que en primer grado, tengo 2 docentes en este momento de primer grado, y que es complejo enseñarles a los chicos desde chiquititos los fonemas, si no, con el barbijo no te están pudiendo ver la cara, eh, y es difícil también mantenerlos en la virtualidad, porque en la virtualidad un chico de primer grado no se queda al No. frente de la cámara como se quedaría en la presencialidad. No sé qué decirte, Mayra, de este tema. Tengo muchas opiniones. El decreto nacional dice una cosa, por ahí las medidas que se adoptan en Córdoba son distintas y es como que, bueno, hay que estar escuchando todas las campanas, hay que estar viendo cómo nos adaptamos nosotros. Pero bueno, desde el año pasado ya es como que nos hemos convertido en expertos de las respuestas urgentes. ¿Vos pensás en que la presencialidad en la escuela es un gran foco de contagios o son otras los permisos que da el gobierno, por ejemplo, en los bares, las reuniones sociales? ¿Pensás que ahí es el foco de contagio? Naturalmente que son, para mí, las reuniones sociales son el foco de contagio, punto. Yo me cuido bastante, yo no voy a bares, desde que empezó la pandemia yo no voy a bares, pero bueno, también, qué sé yo, hay que tener como un montón de cosas en cuenta para tanto en la actividad en la escuela presencia. Yo sé que se cuidan y que las maestras no se sacan los barbijos y no se sacan las escafandras y los chicos no se sacan los barbijos. He pasado por escuelas afuera y los he visto a todos charlando afuera, comiendo en el kiosco de la esquina del colegio. Entonces yo creo que eso es un foco de contagio mucho más que adentro de la escuela. Igual Gigante. que los bares, bueno, qué sé yo, están más o menos distanciadas las mesas, pero bueno, las reuniones sociales, naturalmente esas reuniones multitudinarias, esas reuniones, porque la gente no sabe
que yo puedo estar contagiando al otro, que yo soy, la gente no se pone en primera persona a pensar que yo soy la que puedo estar contagiando al otro. ¿Tienen más miedo de contagiar? No, tampoco tienen miedo de contagiarse, pero falta esta conciencia de que yo tengo que cuidar al otro, yo tengo que cuidar a todos los otros que me rodean y sobre todo cuidar a nuestros mayores, a los que todavía no están vacunados. Bueno, Eso. para ir terminando, ¿cómo es enseñar una carrera como es educación de la voz, que compartís con la carrera de locución, en la virtualidad? ¿Cómo se las ingenian? Bueno, a mí me parece que no cambia demasiado. Es más difícil, para mí es mucho más difícil cuando falla internet, cuando hoy se cae la conexión y que yo te quiero escuchar o que vos no me escuchas a mí o que tengo algún problema de audio. Ese tipo de problemas son como mucho más graves. Pero todas las cosas que hacemos en educación de la voz, ya sea el aprendizaje de las cualidades del sonido o la práctica de las cualidades del sonido o las prácticas de ejercicios de resistencia en la voz o de articulación o de proyección, yo creo que todas esas cosas perfectamente se pueden hacer. Yo soy un poco que me gusta ir a tocar los cuellos, que me gusta ir a hacerte ver, ir a tocarte el maxilar y observarte, digamos, también con el tacto. Pero bueno, así como estamos pudiendo hacer sesiones de teleasistencia, en este caso de la voz, así, por estos medios, se puede. Yo no lo veo tan difícil. El problema mayor, repito, es Internet. Es cuando hay dificultades en Internet, porque hay delay en el sonido, porque, por ejemplo, yo te estoy pasando una nota con el teclado y vos no la estás escuchando, o ese tipo de cosas veo yo como más difíciles. Pero yo creo que perfectamente se puede adaptar. Y para terminar, ¿presencialidad o virtualidad para vos? O ambas. Lo que pasa es que para hacer presencialidad y virtualidad hay que tener una logística descomunal. Yo creo que si las condiciones están dadas, las condiciones de ventilación, las condiciones de que todos nos cuidemos, de que, mira, si supiéramos, si todos los días tuviéramos que llenar una declaración jurada con la verdad y dijéramos, no hemos estado en reuniones con 100 personas, no hemos estado, y todos los días realmente tuviéramos que ir y fuéramos conscientes del cuidado que le tenemos que dar al otro, obviamente que la presencialidad es mi elección. Pero cuando están todas las situaciones dadas, tanto del lugar, del medio, como de las personas, digamos, que asisten. Y si no, bueno, por ahora será la virtualidad. Hacer un combinado es complejo por los horarios de los profesores, es complejo por cómo se dividen las burbujas, por el tema que te tengo que dar a vos burbuja hoy y cómo hago para la semana que viene no darte esto, sino darte otra cosa. O sea, para los profesores también es re complejo una modalidad combinada. Bueno, iremos viendo cómo avanza la pandemia y cómo siguen estas medidas que por principio son 9 días, vamos a ver si se extiende un poco más. Muchas gracias, Lore, por estar del otro lado, por aceptar esta entrevista. No, gracias a vos, Mai. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos.